y en la cabina, precisamente aquí en Río Negro, está Luis Oliveros. Él es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de la SAI. Presidente, bienvenido a la cabina, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias por esta invitación tan especial. Hace una semana estuvimos hablando precisamente con el doctor Oliveros porque fue la mesa de infraestructura y movilidad del Oriente. Antes de entrar con él, Luisa, ¿nos recuerda las principales obras que se debatieron en esta reunión con la mesa de infraestructura? Así es, Carlos, las principales obras que necesita hoy el Oriente Antioqueño. Hablaron del segundo túnel de Oriente, la segunda pista y segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba, la vía a embalses que es tan importante para seguir desarrollando el tema de turismo y la red de vías que necesita el altiplano. Algunas de las muchas obras que en este momento necesita el Oriente Antioqueño, que está entrando en una especie de embudo con grandes obras, pero hay preocupación por las obras pequeñas, las obras complementarias, por ejemplo en el caso del túnel de Oriente. Presidente, usted esta mañana estuvo en el Consejo de Río Negro, hizo una presentación oficial ante los nuevos corporados que están empezando periodo. ¿Cómo le fue? Muy bien, mucha receptividad por parte de todos los concejales. Hay preocupaciones porque necesitamos muchas obras en el Oriente. Nosotros sabemos que gran parte de la población de Medellín está llegando, está migrando al Oriente. En Medellín ya la gente no cabe, entonces viene al Oriente, hay gente que trabaja en Oriente, vive en Medellín o viceversa. Entonces es necesario hacer una adecuación de obras muy importante, tenemos que priorizar, hay demasiadas obras importantes para el Oriente. Ustedes mencionaban ahora una cantidad de obras, lógicamente necesitan recursos, hay que mirar alianzas público-privadas para desarrollar algunas. Por ejemplo, el caso del segundo túnel de Oriente es importantísimo. Uno baja todos los días a Medellín y ve que permanentemente a cualquier hora que usted baja hay gran flujo de automotores. Entonces es muy importante priorizar y mirar qué es lo que tenemos que hacer desde primero entre estas obras del Oriente. Luis, los corporados hoy en Río Negro, ¿qué le dijeron, qué le expresaron de esas principales obras que necesita el municipio? Ellas estaban hablando de varias cosas. Por ejemplo, hablamos de la segunda pista, hablamos de la segunda terminal, hablamos de que nos quedó corto el aeropuerto, después de 40 años ya se nos quedó corto. De pronto nosotros a veces no planificamos a largo plazo, por eso es tan importante, por ejemplo, las transversales que se han hecho en Río Negro, que son planeadas a largo plazo. Hoy uno ve poquitos carros transitando por las transversales, pero esperemos 10, 20 años a ver qué va a pasar. Entonces hablamos de eso, hablamos de la conexión férrea hacia el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá es una región donde habitan la mayoría, dijera uno, de los habitantes de Antioquia. ¿Qué tan vivo está ese proyecto hoy, doctor Luis? Aquí se ha hablado de un tren ligero de Río Negro al Valle de Aburrá. ¿Qué tan vivo está ese proyecto hoy? Yo no lo veo como dentro de las prioridades porque sabemos que tenemos algunas dentro de las prioridades del gobierno. Para mí es prioritario. Es que todo aeropuerto importante en cualquier ciudad del mundo tiene una llegada por tren. Te vaya al aeropuerto de Londres, al aeropuerto de Madrid, al aeropuerto de París, todos tienen una llegada en tren. Hoy no hay esa llegada en tren. Hay que pensarlo. Lo que pasa es que hay que pensar dónde lo vamos a hacer, porque es que ya tenemos un túnel de Oriente con una calzada, vamos a tener la otra calzada. En algún momento se pensó que fuera por allá, pero por ahí ya no es. Para usted la principal dificultad hoy de ese proyecto, del que se habló muy fuerte hace unos años, hoy se habla un poco menos, pero se sigue hablando, la principal dificultad hoy sería como el trazado, por dónde pasaría. Sí, definir el trazado. En la anterior administración, dentro del plan Antioquia 2040, anterior administración departamental, habla del túnel de Oriente, pero uno ve que los gobernantes tienen han manifestado otras prioridades. Por ejemplo, el tren del Río, una obra muy importante que es un tren rápido entre Medellín y Bogotá, recuperar el tren hacia Puerto de Río. Entonces uno no ve como que esté dentro de lo más importante un tren hacia el Oriente. Para mí es muy importante y yo creo que tenemos que volver a retomar ese tema, tenemos que mirarlo. Creo que no es costoso, pero no es tanto. De pronto una alianza público-privada, habría que mirar las opciones, porque realmente Medellín y Río Negro sí necesitan una conexión rápida
y mediante un transporte público masivo. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros reúne obviamente a los ingenieros, a los arquitectos, reúne a este gremio de la construcción que además es un órgano consultivo de la Gobernación de Antioquia. Entiendo, doctor Luis, eso está incluso institucionalizado ante la Asamblea, usted es un órgano consultivo. Entonces esto quiere decir que ustedes también trabajan mucho entre lo privado, por el lado de las construcciones, pero también obviamente moviéndose con los dirigentes públicos, las obras priorizadas como lo estamos mencionando y demás. Cuando usted pasa por alguna vía de Río Negro o del Oriente, no como presidente de este órgano consultivo de la gobernación, sino como un ciudadano más, usted dice de pronto, qué bueno que le prestaron atención a esta obra o a esta. ¿Qué pensamientos ha tenido cuando de pronto ve algunas dificultades y dice se podría resolver? Hay obras, digamos, uno como ciudadano de Medellín y ya de Río Negro desde hace 5 años, uno ve, por ejemplo, la conexión entre el Tablazo, y yo diría no solo entre el Tablazo y la glorieta del aeropuerto, sino entre el Tablazo y la autopista Medellín-Bogotá. Estamos en mora de que esto sea una doble calzada, es que el tráfico por allá es demasiado importante, es demasiado grande. Esa es una obra, sí, está concesionada, eso lo tiene la concesión de Vivet, pero hay que buscar la alternativa para descongestionar rápidamente eso. Máxime ahora que vamos a hacer la glorieta. En 13 meses ha prometido la Secretaría de Infraestructura que está la glorieta, el intercambio vial en la glorieta del aeropuerto, pero usted sale de la glorieta, coge de la glorieta hacia el Tablazo y ya, se atrancó. Y más si hoy estamos hablando de un segundo túnel de Oriente. Además, entonces tenemos rápidamente hablar con el concesionario, con Devimed. Sabemos que Devimed ha sido... Lo he oído, se lo dijeron en la mesa sectorial, ha sido como responsable hasta el momento con este tema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desatrancar ese tema de la glorieta, del tráfico entre la glorieta del Tablazo y la autopista Medellín-Bogotá? Muy bien, presidente, hay un proyecto del que se viene hablando mucho en el oriente antioqueño y que cobró fuerza precisamente en la mesa de infraestructura y movilidad. Desde el 2016 se está hablando de un posible túnel entre el municipio del Retiro y Caldas, digamos como una solución a esos trancones en el sur del Valle de la Urrá y las salidas hacia el suroeste antioqueño. Ese proyecto se está hablando desde el 2016 y el viernes allá en la reunión de la mesa que usted estaba, el alcalde del Retiro manifestó la preocupación. La gobernación dijo, vamos a revisar porque están construyendo el plan de desarrollo. Para las AI, ¿cómo ve este proyecto de un posible túnel? Porque la preocupación es que lleguen muchas volquetas y muchos camiones al oriente. Yo creo que ahí, digamos, la preocupación que manifestó el alcalde de Santiago fue por el tráfico por el municipio del Retiro. Yo hago parte del Consejo Directivo de Corantioquia. La propuesta que ha llegado a Corantioquia no contempla llegar al Retiro. O sea, hay 4 propuestas. Digamos, uno antes de hacer el estudio de impacto ambiental, tiene que presentar un diagnóstico ambiental de alternativas. Este es un proyecto que han presentado unos privados y ellos presentaron 4 propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Una, iniciando en Caldas, en la zona que se llama La Miel, para salir a Fisebad, no al Retiro. Otra, en La Miel, para salir a Sancho Paisa, aprovechando la doble calzada que se va a hacer hacia el Tablazo. Y otra, empezando en Lancón Sur, terminando en Fisebad, o empezando en Lancón Sur y terminando en Sancho Paisa. O sea, ninguna tiene, de las que nosotros conocemos en Corantioquia como autoridad ambiental, ninguna tiene planeado, digamos, llegar como... Pasar por el casco urbano, por las principales vías del Retiro, sería bordeado tipo Pantanillo, por unas vías alejadas. Eso diríamos directo, el túnel saldría derecho a Fisebad, o derecho. A mí me gusta más la de Sancho Paisa, pero uno pensaría que a Fisebad, porque como está haciendo la calzada entre el Carmen de Viboral y Santuario, es mucho más fácil juntar, saliendo a Fisebad, hacer una vía hasta el Carmen y ya terminar en Santuario, pero no está contemplada. En lo que nos han presentado en Corantioquia, no está planteado pasar ni mucho menos por el casco urbano del Retiro, que sería, pues, en mi opinión, pasar por el casco urbano del Río Retiro, con todo respeto, es un error. Así es, esa decisión, el futuro del posible túnel entre el Retiro y Caldas se va a definir en la elaboración del plan de desarrollo que la gobernación le va a presentar a la Asamblea Departamental. En la cabina de Mi Oriente, Luis Oliveros Cárdenas es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Presidente, gracias y siempre bienvenido a estos estudios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuenten con que aquí estamos las veces que ustedes lo requieran.